Plan de lectura día 22, mes 12. Zacarías capítulo 2. Este capítulo nos muestra que el propósito del Señor para su pueblo es mucho mayor del que podría anticiparse hasta ese momento, sobre todo considerando el contexto de retorno del cautiverio en el que se encontraban los destinatarios de esta profecía. La visión comienza con un ángel que se aprontaba a medir Jerusalén, cuestión que en las profecías simboliza que se identifica algo para protegerlo. Pero esto implica reconocer los límites de algo, hasta dónde se extiende. Sin embargo, otro ángel aparece para aclarar que la ciudad no tendría muros, es decir, no tendría esos límites visibles, debido a las multitudes que la habitarían. El Señor sería muros para esta ciudad, es decir, Él la protegería como un muro de fuego, mucho más poderoso que uno de piedra. Además, su presencia gloriosa estaría en medio de esta ciudad. Esto claramente no se refería al contexto inmediato de Jerusalén en ese entonces, sino que se trata de algo que se verá plenamente cumplido en la nueva Jerusalén que vemos en Apocalipsis 21, donde luego del juicio final, el pueblo de Dios será exaltado y glorificado, y la presencia de Dios lo llenará todo con su gloria. Y así se cumplirá la antigua promesa. En Apocalipsis 21:3, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Esta santa ciudad será habitada por todos los redimidos, provenientes de toda tribu, pueblo, lengua y nación, como se anuncia también en el versículo 11. La Escritura nunca habla de una herencia ni de promesas separadas para judíos y gentiles, sino que afirma que los gentiles creyentes son agregados a los pactos, promesas y herencia prometida al verdadero Israel, a aquel que es por la fe. Ya desde aquí se anuncia una multitud de salvos provenientes de los gentiles. Todo esto debe ser motivo de gran alegría en el pueblo de Dios y una razón para cantar alabanzas al Señor por su misericordia, como nos muestra el versículo 10. Aunque estas promesas verían un pleno cumplimiento en la gloria, tenían el fin de animar en lo inmediato a los retornados del cautiverio, asegurándoles que el Señor los guardaría como muro de fuego. Esto era muy significativo, ya que en ese momento Jerusalén se encontraba en ruinas, con sus muros derribados, lo que los dejaba expuestos a los ataques enemigos y a los peligros de animales salvajes. Por eso, estas palabras debieron ser de gran aliento a sus corazones. El Señor además aclara que aquel que los toque es como si lo golpeara en la pupila del ojo, es decir, un ataque al pueblo de Dios es un ataque personal contra el Señor mismo, quien defenderá a los suyos con celo santo y dará el pago a los opresores de su pueblo. Por otra parte, el pueblo de Dios es llamado a santificarse y a buscar la comunión con los demás redimidos. Los que aún se encontraban en Babilonia no debían acostumbrarse a esa ciudad impía, sino que debían volver a disfrutar de las bendiciones que el Señor derrama sobre su pueblo. En el versículo 7 dice: «Oh Sión, la que moras con la hija de Babilonia, escápate». Así también el Señor nos llama a huir de la Babilonia espiritual, diciendo: «Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas». Apocalipsis 18:4. Esto quiere decir que, aunque vivamos en medio del sistema humano de maldad organizado en el mundo, no debemos pertenecer a él como si fuera nuestra patria espiritual, ni participar de sus inmundicias, sino que debemos vivir aquí como extranjeros y peregrinos que pertenecemos a la ciudad celestial. También hoy, entonces, somos llamados a huir de Babilonia, sabiendo que el Señor tiene un propósito mucho más alto para nosotros, los hijos de la Jerusalén de arriba, la celestial. Los receptores de esta profecía, entonces, debían esperar confiados y expectantes el futuro, sabiendo que el Señor moraría entre ellos y los haría disfrutar de su presencia y su gloria. En el capítulo 3, Zacarías ve al sumo sacerdote Josué, o Jesúa, como es llamado en Esdras. Puede verlo ejerciendo su oficio, pero además puede apreciar lo que ocurre en la trastienda espiritual, donde está allí el ángel de Jehová, que es Cristo preencarnado, y además está Satanás a la diestra de Josué para acusarlo, como en un proceso judicial. Josué, como sumo sacerdote, debía someterse a una serie de ritos de purificación para poder ejercer su oficio. Desde un punto de vista ceremonial, era el hombre más puro sobre la tierra en ese momento. Era el representante de su pueblo ante Dios. Sin embargo, espiritualmente estaba cubierto de vestiduras viles, que en el original expresa la repugnancia inmunda de excremento o vómito. Eso muestra nuestro total fracaso como pecadores. No importa los rituales y ceremonias de purificación que podamos hacer, ningún medio terrenal podrá limpiar nuestro pecado, y eso nos expone a la labor acusadora que realiza nuestro infame enemigo Satanás. Sin embargo, es el Señor quien se compadece de nosotros. Cristo es quien refrena las acusaciones de Satanás y quien se encarga de limpiar al sumo sacerdote Josué. En este hombre podemos vernos representados todos, considerando también que está ejerciendo
su oficio justamente como representante nuestro ante Dios. Cristo ordena diciendo: quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo: mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Versículo 4. Lo mismo que Cristo hace simbólicamente aquí, lo hizo efectivamente en la cruz del Calvario. Únicamente los méritos de su sacrificio nos pueden limpiar y purificar de nuestro pecado. Y ellos se aplican tanto a los creyentes que vinieron después del Calvario como a aquellos que estuvieron antes de su encarnación. No solo lo limpió de su pecado, es decir, no solo lo salvó, sino que lo capacitó para realizar su oficio, poniendo la mitra limpia sobre su cabeza. Eso es también lo que hace con cada uno de nosotros. Nos da un ministerio en el cual servir y nos da dones para poder llevarlo a cabo. Josué, como sumo sacerdote, era un pálido anticipo de lo que sería Cristo. Era junto a sus compañeros un varón simbólico, en palabras del versículo 8, es decir, un hombre que sirve como señal. En los versículos 6 y siguientes el Señor reafirma el deber de santidad del sumo sacerdote, pero lo cierto es que nunca podría alcanzar el estándar de perfección. Por eso necesitábamos que Cristo fuera nuestro gran sumo sacerdote, quien fue tentado en todo pero sin pecado, y quien no necesita ofrecer un sacrificio por su propio pecado, ya que es puro y sin mancha, sino que Él mismo, siendo sin defecto, se ofreció como un sacrificio perfecto por nuestros pecados, una vez y para siempre, como nos explica Hebreos capítulos 7 al 10. Él mismo fue el sacrificio y el sumo sacerdote que ofrece ese sacrificio. Y es anunciado aquí como el renuevo, que es un título del Mesías. Sería Cristo quien cumpliría esta promesa hecha aquí. En el versículo 9, quitaré el pecado de la tierra en un día. Esto es significativo, pues Josué y sus compañeros eran parte de una larga cadena de sacerdotes de la orden de Aarón, quienes estaban día tras día ministrando, año tras año, década tras década, siglo tras siglo, sin poder quitar definitivamente el pecado de la tierra. Sin embargo, Cristo, el sumo sacerdote según la orden de Melquisedec, quitaría el pecado una vez para siempre, en un solo día, mediante su sacrificio perfecto. Esto haría la paz entre Dios y los hombres, ya que mediante su cruz se produjo la reconciliación, como vemos en 2 Corintios 5. Así cada uno podría convidar a su compañero debajo de su vid y debajo de su higuera, como dice el versículo 10, lo que simboliza esta comunión en paz con Dios y el disfrute de sus bendiciones sobre la tierra. Gracias a Jesucristo por su sacrificio, que nos limpia de toda nuestra inmundicia, nos libra del acusador y nos da la bendición y la paz de Dios, cuando lo que merecíamos era recibir su justa ira. El Salmo 141 ya fue comentado en la primera parte de este plan. Proverbios 30, 18 al 20. El pasaje apunta a los ingenios pecaminosos que usa el hombre para quitar la virginidad a una mujer, lo que muchas veces no puede ser conocido después, por no dejar rastros, y también lo que hace una mujer adúltera para no ser descubierta por su marido, sintiéndose además libre de culpa. Aunque podamos salir airosos en nuestro intento de pecar sexualmente sin ser descubiertos, el Señor, que todo lo ve, sabe de esa situación, y ante Él, quien encubre su pecado, no prosperará. Apocalipsis 13. La visión de este capítulo debe entenderse en línea con la del capítulo anterior. Este pasaje nos presenta el trasfondo satánico del gobierno humano que es rebelde a Dios. Nos muestra que Satanás tiene dos brazos humanos a través de los cuales domina temporalmente el mundo y a los moradores de la tierra. Esos brazos son la bestia que sale del mar, es decir, el anticristo, y la que sale de la tierra, es decir, el falso profeta. Estos siervos humanos de Satanás reciben su poder y su autoridad, y se puede apreciar cómo intentan hacer una parodia de la Santa Trinidad, con el dragón, la bestia y el falso profeta. Y además hay una imitación burda de la resurrección de Cristo que puede apuntar a un levantamiento notorio del anticristo al fin de esta era. La imagen de la bestia es sacada de Daniel capítulo 7. Ahí se presentan 4 bestias, que acá son reunidas en una sola, y se explica que las bestias corresponden a reyes y sus reinos. Podemos ver eso en Daniel 7, versículos 17 y 23. Eso debe servirnos de trasfondo para interpretar esta visión, entendiendo que más que referirse a reinos en particular, el simbolismo apunta a un principio que hay detrás del gobierno humano rebelde a Dios. Todo gobernante humano que se ponga en lugar de Dios y desconozca su ley, lleva en sí mismo el espíritu de esta bestia y la refleja. En esto vemos que, a pesar de que estos gobiernos se presentan como salvadores y justos, son en realidad bestias que oprimen y abusan de sus súbditos. La bestia exige adoración y lo más triste es que la recibe. En la Biblia queda más que claro que el gobierno de una sociedad reflejará a qué Dios adora.
Es imposible que haya un gobierno neutral en lo religioso, ya que las instituciones públicas reflejan de manera fiel la cosmovisión y la adoración de la sociedad a la que pertenecen. La historia política de la humanidad es fiel testigo de gobernante tras gobernante exaltándose insolentemente y presentándose como Mesías, mientras que son adorados y venerados por sus pueblos. Esto sigue siendo así en nuestros días. Nada ha cambiado. Como es de esperarse, junto con ponerse en el lugar de Dios demandando adoración, esta bestia abunda en blasfemias insolentes en contra del Señor y persigue a los santos, ya que aunque estos honran a sus autoridades civiles, no están dispuestos a adorarlas ni a rendirles culto, porque saben que eso solo debe hacerse respecto de Dios. Por esta razón, los santos reciben la violencia y las agresiones por parte de este gobierno del mal. Podemos ver que, aunque este principio que está detrás de los gobiernos humanos puede apreciarse desde el principio, por ejemplo, en la Torre de Babel, en el Faraón, en Nabucodonosor, en los Césares, etc., el texto parece indicar que esto irá creciendo en intensidad para el fin de esta era, donde se adorará globalmente a un anticristo final, que ya ha sido anticipado a lo largo de la historia por aquellos que han reflejado su espíritu. Tal hombre perverso tendrá autoridad sobre todos los moradores de la tierra, versículo 7, que no hayan sido sellados por el Señor, algo que ha sido un sueño de todos los emperadores y reyes pasados. Probablemente, tal como ha ocurrido en regímenes como el nazi y el comunista, habrá un sector de la iglesia que esté dispuesto a hacer alianzas con la bestia para poder seguir existiendo. Pero quien sea realmente cristiano rechazará adorar a este gobierno humano satánico. Muchos santos deberán resistir hasta la muerte, demostrando así su fe y su paciencia. Si el anticristo es la violencia y el dominio del mal, el falso profeta es el engaño del mal. La primera bestia es el anticristo político, mientras que la segunda es el anticristo sacerdotal o profético, como nos dice la Biblia Herencia Reformada. Mientras la primera tendrá la corona y el cetro, la segunda tendrá la propaganda, la religión falsa y la predicación mentirosa. No solo eso, sino que será capaz de hacer señales milagrosas, con lo que muchos se maravillarán y adorarán a la bestia. La finalidad del falso profeta es engañar al mundo para que adore al anticristo. Y esto se logra por medio de la educación, las artes, el culto religioso y la propaganda. Quienes se dejen llevar por las señales milagrosas antes que por la verdad, caerán rendidos ante la mentira de este impostor, quien parece un cordero, pero habla como dragón, como vemos en el versículo 11. Es decir, se presentará como un salvador, pero será un depredador despiadado. Tal como el diablo parodia la Trinidad y la resurrección, también hace una imitación del sello de Dios, poniendo su marca sobre sus súbditos condenados. Muchos se han perdido en especulaciones extravagantes sobre esta marca, pero lo cierto es que se refiere a una realidad espiritual, tal como lo es el sello de Dios en la frente de sus hijos. Esta marca no es otra cosa que la rebelión contra el Señor, el odio a su pueblo y la adoración a la bestia, que impacta todos los aspectos de la vida. En este contexto, los cristianos son marginados de la vida social, lo que impacta, por supuesto, el área laboral y también la comercial. En una sociedad donde la adoración a la bestia es notoria, todo se transforma en un culto idolátrico a este gobierno del mal, incluyendo los actos más cotidianos como comprar y vender. Por eso es que los cristianos se ven excluidos de esto. No pensemos que todas estas cosas se refieren únicamente a un futuro lejano. La historia está plagada de testimonios de lo que vemos en este capítulo, y debemos tomar tales episodios de la experiencia humana como un anticipo de lo que será el anticristo final, para poder reconocerlo y resistirnos a adorarlo y a rendirle culto, permaneciendo fieles a Dios. Usemos las valiosas herramientas de análisis que nos da este libro y veamos que, aunque la bestia sea imponente y el falso profeta sea elocuente, el Señor ya los ha condenado y ciertamente vencerá sobre ellos, como veremos a continuación en este libro.